Por supuesto que no. Yo jamás le haría daño a una hija mía. Aunque ella sea una prueba de lo que hicimos. Escúchame, Daniel. Si algo cambió mi vida, fue cuando vi a mi hijo nacer. Cuando lo vi por primera vez. Por eso Emiliano es mi debilidad. Yo daría todo por él. Sí, por él sí, no lo dudo. Que es un hijo legítimo que buscaste. Pero esa niña no nació de esa manera. Y por otro lado, ella siempre nos va a odiar. No, ella no sabe ni cómo nació. Ella no sabe nada de los Monkeys. Bueno, ni siquiera sabe que Altagracia es su madre. Mira, entonces yo podría acercarme a ella y apoyarla sin decirle quién soy. Nunca tuve hijos. Mi hijo. Olvidé llamarlo. Emiliano, tienes que calmarte, ¿sí? Tranquilo, tranquilo. A ver, es que es la droga que se metió y siente que todos lo miran. Pero, ¿qué le pasó a tu mamá? ¿Qué le pasó? Bueno, se peleó con mi papá y ella me dijo que no fue mi culpa, pero yo sé que sí fue mi culpa, Diego, y también soy ahora culpable porque se tragó las pastillas esas. Ok, tranquilo. Se va a recuperar, ¿sí? No pasa nada. Es mi papá. Bueno, yo le estuve marcando, pero mi mamá no quiere que sepa él. Ok, tranquilo. Atiéndelo porque se va a preocupar, ¿sí? Hola, pa. Me estaba bañando. ¿Y entonces por qué tengo tantas llamadas perdidas tuyas? Bueno, es que fue antes de que me metiera a bañar. Quería que supieras que estaba bien. ¿Era solo eso? Sí. Espera, Emiliano. Tú y yo no hemos hablado desde que me fui de la casa. Porque sí sabes que me fui, que ya no vivo con ustedes, ¿verdad? Sí. Bueno, mi mamá ya me dijo que vas a hablar conmigo después, ¿no? En serio, es que estoy desnudo y tengo frío. Ok, hablamos luego, pero hijo, por favor, no importa lo que pase, no importa lo que escuches ni lo que te digan de mí. Tú confía siempre en tu padre. Tranquilo. ¿No vas a desayunar conmigo? Amalia, por favor, tengo un día muy complicado, mi amor. Oye, no, espérate. Es que anoche llegaste tardísimo. Hoy te vas temprano. Casi no te despediste de las niñas. ¿Qué está pasando? Estoy segura que me estás ocultando algo. Amalia. ¿Por qué ya no tienes tiempo de estar con nosotras? ¿Es que hay otra mujer? Gracias por todo, doctor. Pero ya estoy bien. Yo necesito que vea un especialista, un psiquiatra. Pero ya le expliqué que yo no intenté suicidarme. Simplemente se me pasó la dosis con los sedantes. Fue un accidente. A mí me preocupa mucho el uso que le están dando a los fármacos en su casa. Su hijo llegó drogado cuando la trajo. Yo me voy a ocupar de él. Le prometo que soy la más interesada en que él esté bien. Pero por ahora quiero irme de aquí. Hijo. Hijo. No me dejaron pasar hasta ahorita. No me fui a la casa, estuve aquí al pendiente de ti, te lo juro. ¿Cómo estás? ¿Nos dejas solas, por favor? Sí, está bien. Pero aún no le puedo dar de alta. Con permiso. No sé si te acuerdes, pero me dijiste que no le contara nada a mi papá. Y no le conté. ¿Estás bien? ¿Seguro ya no tienes nada? Estoy muy bien, mi amor. Gracias a ti que buscaste ayuda. Pero, ¿por qué te tomaste las pastillas? ¿Fue por mí? No. No vuelvas a decir eso nunca. Fue una estupidez. Tú no eres culpable de nada. No quiero perderte, ma. No podría. Mi amor, mi vida, mi cielo, tienes toda la razón. Mira, he estado muy distraído últimamente por problemas de trabajo. Pero te juro que todo eso se termina hoy. Cuando vuelva en la noche, te prometo volver a ser el mismo hombre de antes. ¿De veras? Ya te lo prometí.
Yo no juro en vano, tengo a mi Dios como testigo. Si jurar en vano es pecado, ¿eh? Ya lo sé, y quiero que sepas que eres la mujer de mi vida, que tú y mis hijas son lo más importante para mí, que no hay mujer viva en el mundo que pueda separarme de ustedes. ¿Mm? Dios me la cuide. Lamento tanto que hayas tenido que pasar por esto, hijo. Somos las madres las que tenemos que cuidarlos a ustedes y no al revés. Ya no te preocupes, ma. Ya, mira, ya pasó, ya vamos a la casa, nos vamos a olvidar de todo. Sí, yo no quiero que esto se riegue. No, por eso no tienes que preocuparte. Ningún periodista se enteró. Yo me encargué y les dije a todos los del hospital que fueran discretos y lo cumplieron. ¿Hiciste eso por mí? Sí. Bueno, ya sé que soy un desmadroso y que siempre te hago enojar, pero te quiero, ma. Te quiero a ti y a mi papá. Aunque ustedes ya no se quieran más. Emiliano, hijo, veme. Yo amo a tu padre. Y él me ama a mí. Pero es que las cosas... Sí, tienen sus broncas muy fuertes. Por eso te tomaste las pastillas, ¿no? No, hijo, eso fue una estupidez, fue un error. Yo solo quería descansar, olvidarme un poco. Pero ahora sé que fue un error. Porque tengo delante de mí un hombrecito lleno de vida. Que me necesita. Y yo te necesito a ti. Vamos a salir de esto juntos, mi amor, ¿eh? Voy a cambiar, mamá. Te lo juro. Yo te juro que voy a seguir adelante. Aunque el mundo se me venga encima, Emiliano, voy a seguir con vida por ti. Porque no te voy a dejar solo nunca. Nunca más. Estaba tan apurado que ¿Qué? tuve que terminar toda la entrevista en calzones. No inventes. No se dio cuenta nadie porque la cámara estaba tomando de aquí para arriba. Entonces nadie vio, pero yo sabía, estaba nervioso. Ay, no. Oye, tío. Digo, Felipe, ¿por qué no me contaste esas historias antes? Son muy chistosas, ¿verdad, mamá? Sí, mi amor, estoy de acuerdo contigo. Ay, debe ser el chofer. Me voy a la escuela. Adiós. Adiós, mi amor. Que te vaya muy bien, ¿eh? Oye, ¿viste cómo se sonríe esta chiquilla? Cada vez me acepta más, mi amor. Sí, me da mucho gusto. No, no parece. ¿Qué pasa? Estás como ausente. Estoy bien, solo no tengo hambre. Gracias por el desayuno, mi vida. Suerte. Me llamas en el peor momento, Regina. Estoy siguiendo a Francisco. ¿Entonces él tiene Altagracia? Nada. Nada, aún nada es seguro. No vuelvas a llamarme Regina, por favor. Yo te devuelvo la llamada luego. No estás loco. ¿Por qué viniste? Tenía que verte, mi amor. Es que no pude dormir en toda la noche nada más de pensar en cómo te sientes después de lo de Elena. Sí, pero Braulio podría llegar en cualquier momento. ¿Cómo te arriesgas de esa manera?
Pero me dijiste que no había venido en toda la noche, que incluso tu hijo Diego tampoco. Sí, Diego se quedó a dormir con la novia. A mí esa relación me preocupa. Yo siento que él debería estar con una chava más de su edad. O, pues, Sí. ¿tú me entiendes? Bueno, hay un problema un poquito más grave. Elena se empeña en contarle todo lo nuestro a Braulio. ¿Qué? ¿Pero tú no le contaste que él es violento, que nos podría hacer daño? No, pues claro que se lo dije. Pero no le importó, ella es muy rencorosa. Ella amenazó con decírselo. La única solución es que yo me adelante y se lo diga. ¡No! Justino, estás loco. ¿Por qué? Pero, a ver, yo no voy a permitir que te haga a ti nada. Tú estás embarazada. Sí, pero a ti te puede matar. Yo no creo que Elena sea tan loca y tan estúpida como para irle a decir todo sabiendo que puede poner en riesgo la vida del padre de su hijo. No lo hagas, ¿eh? Sí, ¡Ya está me bien, voy! un poco de café, gracias. Ay, adiós. Hoy me toca trabajar en la fundación. Que Dios te bendiga, hija. Gracias, los vemos a Adiós, hijito. Oye, ¿nos avisas si te llaman del laboratorio? Sí, cualquier cosa les aviso. Me quedaron de avisar cuando esté todo listo. ¡Ay, nos Sale. videos! A ver, aquí está tu café, mi amor. Le estiro la mano. Gracias. Gracias. Ah, gracias, amor. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Y esa cara? ¿Es que no te alegra que ya vas a empezar con tu tratamiento? Pues sí, claro. Pues entonces, híjole, no lo digas con tanta emoción porque me espanto. ¿Por qué estás así, Lázaro? Te veo triste. Es que ayer, cuando vino el de la tienda a traer lo de la compra, oí cómo te piropeaba. Ay, ese menso. Ni te apures, hombre. Ese tipo es así con todas las viejas que entran a la tienda. Yo ni le hago caso. Pues quizá deberías. A ver, escuché bien. ¿Qué me estás queriendo decir con eso, Lázaro? Que Azucena tiene razón. Tú eres una mujer muy guapa, que volvería loco a cualquiera. Y no es justo que por estar conmigo pierdas la oportunidad de encontrar a alguien mejor para ti. Voy contigo. Es absurdo que te dejen ir a ti y a mí no. Solo voy a la farmacia por una cura y un antibiótico para Altagracia. Uno de los golpes que le dio Francisco le abrió y la herida se va a infectar. Eso se puede complicar, Daniel. Oye, déjame ir, déjame ir. No puedes. Los guardias te van a detener. Esas fueron las órdenes que dio Francisco y las vamos a acatar. ¿Entiende? No te preocupes, no tardo. ¡Hey! ¡Necesito decirles algo! Me siento mal. Pues lástima, doña. Mi jefe no quiere que la ayudemos. Me duele mucho esta herida. Ha de estar infectada. ¿Sabe qué? Algo muy malo le tuve que haber hecho a mi patrón para que le esté tratando de esa manera, ¿no? Piensa bien lo que te propuse. Yo te puedo pagar todo lo que quieras. Justamente estaba pensando en eso, ¿eh? Pero no en el dinero. ¿En qué? Pues yo podría pagarte 15 veces más si me liberas. Y no solo con dinero. También me daría mucho gusto pagarte de otra forma. Lo siento. Pero no. Puedo pagarte igual por traerme a Matamoros. Aunque sea unos minutos para ver si está bien. Por favor, sí, sea un poquito amable conmigo, que yo voy a hacer lo mismo contigo. ¿Sí? Usted me dijo que sería muy amable conmigo si le traía su guarura. Yo se lo traje. Y ahora vengo a que me dé toda esa amabilidad. No, me siento muy mal, de verdad. Tengo fiebre. Ayúdame porque tengo fiebre. No me toques. No te atrevas a tocarme. ¡Suéltame! ¿Qué? ¿Ahora no me quiere dar lo que me ofreció? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No me toques! Pues entonces lo voy a tomar por mi cuenta. ¡No!